Are you okay? Uno de esos nombres que estaba llamado a convertirse en una de las nuevas leyendas para un equipo de nuestra generación está en la cuerda floja de su equipo. Y damas y caballeros, el día de hoy vamos a hablar de una de las situaciones más extrañas que hemos visto en el fútbol recientemente. Si me preguntan a mí, vamos a hablar de la situación de Mason Mount con el Chelsea y cómo pasó a ser justamente este nombre llamado a ser la próxima gran leyenda del Chelsea a estar en la puerta de salida. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal en el que, como dice el título del video, la miniatura, la descripción, hablemos una vez más del Chelsea. Pequeño disclaimer. Chicos, no estamos hablando mucho del Chelsea, son los temas que han dado. Acaban de despedir a su entrenador y nombraron a Frank Lampard. Y en esta situación y todo esto había que hablar de Mason Mount. Porque, antes de continuar el video, algunos puntos muy importantes. También hice un video muy similar a este con Ansu Fati. Algunas personas lo tomaron muy bien y eso me da muchísimo gusto. Espero que hayas disfrutado muchísimo de ese video en donde hablábamos del posible futuro de Ansu Fati como una de esas figuras, o de las llamadas a ser nuevas figuras de esta generación. ¿Cómo es un paralelismo Mason Mount? Por supuesto, este video está patrocinado por OneFootball. Tienes el enlace en la descripción del video, es el enlace nuevo para este mes. Me ayuda muchísimo que descarguen OneFootball con el enlace que está ahí abajo. Y por supuesto, espero que disfrutes muchísimo de este video, le dejes un me gusta y dejes tu opinión sobre todo lo más importante, qué opinas de toda esta situación. Hablemos de lo que ocurre con Mason Mount. Esperamos sus órdenes, maestro. Porque antes de continuar, por supuesto, te debo dar el contexto. Mason Mount prácticamente durante el 2023 se ha perdido de las alineaciones del Chelsea, ha perdido muchísimo protagonismo. Esto ha desembocado, por supuesto, en que se interprete y sea percibida como una muy mala temporada de Mason Mount. Quizás su peor temporada desde que llegó al Chelsea, desde que regresó al Chelsea, mejor dicho, desde su sesión en el Derby County. Madre mía, Carlos. Damas y caballeros, la información que les puedo decir del tema de Mason Mount y por qué no está jugando muchísimo es que pasa prácticamente por un tema contractual. Porque sabemos, y repito, Mason Mount los últimos 2-3 años ha sido quizás el jugador más importante y en mejor estado de forma de los Blues. Esta temporada sí que en lo deportivo comenzamos a ver un declive, pero también ves el contexto que prácticamente todos los jugadores del Chelsea desde el inicio de esta campaña estuvieron en un declive de forma, por decirlo así. Y el contexto importante es que esto ocurre en plenas negociaciones de su contrato con la nueva directiva del Chelsea. Te puedo confirmar que inclusive cambia de agente durante estas negociaciones, cambia de representante para llevarlas y de fuente cercana a Mason Mount también podemos asegurar que el deseo de Mason Mount es quedarse en el Chelsea. Por supuesto, el contrato actual de Mason Mount es el de un jugador que no lo podríamos llamar figura estrella, uno de los nombres importantes del equipo. Y dentro de estas negociaciones, la petición que tiene Mason Mount, y tú podrás estar de acuerdo o en desacuerdo, es un aumento en lo que recibe semanalmente. Sabemos que en Inglaterra se cuenta semanalmente, pero anualmente es la forma común de entenderlo, en donde recibe un salario un poco más elevado a lo normal, pero sí se le dan ciertas certezas deportivas en donde él requiere que se le aclare cuál es su puesto en el Chelsea, en este nuevo Chelsea, yendo hacia el futuro, si es el de una figura importante, si es el de un jugador de rol o no está ni siquiera en planes. Si me preguntan a mí, todo bastante razonable contemplando que Mason Mount ha sido el mejor jugador del Chelsea las últimas temporadas. Lo vamos a ver en el plano estadístico. A la nueva directiva del Chelsea no le gusta mucho esta postura. Ellos presentan una oferta distinta que no entra en los planes de Mason Mount y estas negociaciones continúan y se han aplazado hasta el punto en el que estamos el día de hoy. Este es un tema tan importante durante la etapa del Chelsea, su terrible temporada 22-23, que también tenemos los reportes de que ya hay distintos equipos interesados con el Chelsea. Y no solo interesados, les puedo confirmar que uno de ellos, el Liverpool, ya se puso en contacto con el Chelsea para conocer la situación y un posible fichaje de Mason Mount. A esta información le sumamos que desde que se nombró a Thomas Tuchel como nuevo entrenador del Bayern Múnich, se ha ido creciendo la posibilidad de que Mason Mount vaya al Bayern Múnich, siendo Thomas Tuchel uno de los entrenadores con los que brilló Mason Mount. Uno recuerda a Frank Lampard, pero realmente la mejor temporada de Mason Mount fue con Thomas Tuchel, y Tuchel ha trabajado muy bien con Mount y el interés es real. El Bayern Múnich está interesado en los servicios de Mason Mount de cara a la siguiente temporada. Y a estos reportes también le sumamos un interés desde Manchester. El Manchester United también está interesado en los servicios de Mason Mount. ¿Por qué estos tres equipos top? Hay que decirlo, bueno, el Liverpool ahora mismo está más o menos en el mismo escalón de una terrible temporada con el Chelsea. Están interesados en los servicios de Mason Mount. La afición, una parte de la afición al menos,
¿Tiene razón en darle la espalda a Mason Mount por tener estas pretensiones económicas después de lo siguiente? Vayamos al plano estadístico, ¿qué les parece? ¿Por qué no hablamos de esta temporada que en teoría es la peor temporada de Mason Mount? Solamente en el apartado estadístico les puedo decir que esta temporada Mason Mount ha disputado 32 partidos, 3 goles, 6 asistencias y lo podemos resumir viendo su calificación de la temporada, que por supuesto esta contempla pases exitosos, duelos, etcétera, 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 un montón de estadísticas que definen si tuvo un buen partido o un mal partido, considerando que los buenos partidos suelen tener una calificación de 6.8 para arriba, según esta evaluación por supuesto. Pero por ejemplo, veamos su temporada pasada, que es la mejor temporada de Mason Mount con el Chelsea. Disputó 53 partidos, tuvo 13 goles y 16 asistencias. Nada mal. Después, en la 2021, que recordamos es la temporada del título de la UEFA Champions League, que es dirigido por Frank Lampard y Thomas Tuchel, él registra 54 partidos, 9 goles y 9 asistencias, pero repito, en el apartado de las calificaciones, Mason Mount hace un trabajo fantástico, siendo uno de los mejores jugadores del Chelsea, uno de los más consistentes, uno de los más aguerridos y un jugador completo, un jugador que con Lampard, Tuchel, Potter tiene minutos. Con Gareth Southgate también los tiene y se convierte en un jugador que quizás en Inglaterra no es el más importante, pero uno de los más importantes y que más minutos acumuló durante la Copa del Mundo y todo el camino a la Copa del Mundo. Sí, Mason Mount es un jugador que no tiene unas estadísticas súper monstruosas en el apartado de los goles y asistencias, pero el mejor Mason Mount no es un atacante per se. El mejor Mason Mount es un jugador que se desenvuelve más en el centro del campo, 3/4 de cancha del rival, inclusive como la posición idónea de un volante interior, que lo han ocupado fuera de posición prácticamente en todos estos años, ha crecido, ha evolucionado y se ha desempeñado de una manera que lo ha mantenido como uno de los mejores del Chelsea y más consistentes durante estos últimos años. Aquí podemos explicar un poco por qué estos 3 equipos top con entrenadores top están interesados en la situación de Mason Mount y un posible fichaje. Eso me lleva a la pregunta del día y quiero que la respondas en la sección de comentarios en mis redes sociales. ¿En qué equipo te gustaría ver a Mason Mount? ¿En el Bayern Múnich? ¿En el Manchester United? ¿En el Liverpool? ¿Algún otro equipo? ¿O que se quede en el Chelsea? Aquí va a entrar la opinión del analista y después la opinión del aficionado. Recuerden que solo con los videos del Chelsea puedo hablar como hincha del equipo. En otros videos la idea es, por supuesto, siempre el analista, pero también habla el aficionado al fútbol, ¿no? Porque al final del día siempre seré un aficionado al fútbol. El analista ve un escenario bastante lamentable de parte de la directiva del Chelsea. Creo que Mason Mount con estos años se ganó básicamente el tener estas exigencias contractuales, que no son para nada descabelladas. Ni siquiera está pidiendo ser el jugador mejor pagado del equipo, les puedo dar como ese dato. Y no solo por el rendimiento, sino por ser un jugador hecho en casa. Mason Mount es uno de los mejores productos de la cantera del Chelsea en los últimos años, que en todo este tiempo prácticamente no ha reclamado, ni en todo este proceso de venta del equipo y drama que hubo con Roman Abramovich, los cambios de entrenadores. Él ha sido un jugador que ha servido, que ha rendido, que se ha adaptado y que se ha ganado la confianza de prácticamente todos los entrenadores por los que ha sido dirigidos. Le sumamos además que es uno de los jugadores que es un aficionado al Chelsea. Esto es muy extraño en la actualidad, ¿no? Que un aficionado al equipo esté jugando como parte del equipo, y eso creo que es un plus al menos a considerar, y lo hemos visto en este periodo tan triste y tan gris para Mason Mount, en el que prácticamente la directiva lo ha congelado hasta que no acepte las condiciones que ellos le presentan. Se queda al final de los partidos, le aplaude a los aficionados en un terrible momento y entiende y comprende que es un muy mal escenario y que él hará todo lo posible, todo lo que esté en sus manos por poder jugar y por hacer algo. Pero sí, yo creo que aquí va más a una indicación de la directiva de que está congelado, no juegas hasta que sea un tema contractual, que este es uno de los temas que quizás le podríamos prestar más atención, o deberíamos prestarle más atención, la importancia de los contratos en la actualidad, el miedo que se ha generado a partir de las salidas líderes, especialmente post-COVID. Pero sí, es la realidad. Como aficionado del Chelsea, Mason Mount es uno de mis jugadores favoritos. Desde que lo vi jugar en el Derby County, desde que lo veía creciendo por las filas de Cobham, a mí me ilusionaba muchísimo y me emocionaba muchísimo que Mason Mount creciera. Y los que me siguen en este canal saben que hablé en más de una ocasión de él y de lo importante que es para el Chelsea y de lo mucho que me gusta como jugador. Mason Mount es uno de mis jugadores preferidos por todo lo mencionado anteriormente, por su adaptabilidad, por su garra, por las características que presenta dentro del juego. Fuera de ello, es un tipo sumamente carismático. Creo que es la clase de jugadores que deberías mantener dentro de tu equipo y hacer hasta lo imposible por mantenerlo dentro de tu equipo. Pero ahí es en donde termina termina la opinión del aficionado y entra la de los dos. Realmente no sé qué demonios va a ocurrir. Y es muy triste que tenga que dedicarle un video a Mason Mount y la que podría ser el final de una promesa para el Chelsea y de una posible nueva leyenda como lo es Mason Mount con el Chelsea. Es tan hermoso. Es tan
tan hermoso. Sin palabras. En la sección de comentarios, la pregunta del día ya fue lanzada. ¿Alguna otra opinión que tengas sobre todo este contexto? Y si además quieres ver algún otro video hablando específicamente de una situación similar a la de Ansu Fati con el Barcelona, un tema un poco más de lesiones y un padre pues bastante raro, si me lo preguntas a mí, Mason Mount y su contrato, o algunos otros escenarios que a lo mejor pasa más por lo deportivo, como Trent Alexander-Arnold, o también hablar de un equipo. A mí me gustaría, por ejemplo, hablar en un futuro no muy lejano del trabajo de Unai Emery en el Aston Villa, del trabajo de Eddie Howe en el Newcastle, o trabajos mal hechos, ¿no? Ya hablamos en su momento del Liverpool y Jürgen Klopp, pero hay muchos otros temas que podemos tocar estos días y por supuesto que algunos de estos temas desemboquen en qué fichajes debe hacer. Damas y caballeros, eso va a ser Toño por este video. Muchísimas gracias. Este video fue editado por Eduardo, que él está pues uniéndose como nuevo editor de video, todavía a prueba, pero ya con mucha ilusión. También me gustaría, si como un añadido tal, me dejas saber qué piensas de este video, cómo lo editó, si te gustó o no le gustó, si tú le propondrías algo. Ahí también va a estar leyendo tus comentarios seguramente. Y pues damas y caballeros, cualquier otra duda, sugerencia, comentario a través de todas mis redes sociales están listadas en la descripción del video: Twitter, Instagram, Twitch, TikTok y por supuesto, pero mucho más contenido aquí en Case Deportes. Damas y caballeros, eso va a ser Toño por este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y no olviden comer frutas y verduras, porque ahí nos solemos.